Todos, señoras y señores, grato para nosotros saludarles. Ayer fue una amplia jornada familiar porque empataron todas las familias latinoamericanas, quiero entender, o creo que en buena parte del planeta, ¿no? El tema del fútbol y la celebración del Día del Jefe Familiar, el Día del Padre, suscitó naturalmente una cohesión de festejos y de alguna manera de fina atención, concentración, aplausos y preocupaciones, un entrevero magnífico para la celebración del Día del Padre. Bueno, en todo caso, nosotros estamos este momento recibiendo al doctor Ramiro Román y en contados instantes estará también el doctor Felipe Rodríguez, los dos responsables de los casos Gabela y Balda, que no tienen ninguna conexión, pero que pueden suscitar coincidencias en cuanto a sindicar o ¿Cómo es esta palabra? Indiciar, ¿no? Esa es la palabra en el régimen penal, en el indiciar al expresidente de la República. Correa ha pasado a una dimensión bastante complicada, según usted, señor doctor Román. Muy buenos días, muchas gracias por la presencia. Esta coincidencia lo hacemos precisamente por esta conexión de vinculaciones para que se beneficie el gran público radio oyente y de la televisión digital, que se beneficie de lo que a continuación, en términos argumentales, van ustedes a señalar como abogados con posturas en casos diferentes con el mismo propósito de indiciación. Entonces, por el momento, el gobierno de Ecuador y el público ecuatoriano están pendientes de los dos casos. El Estado ecuatoriano, a través de la justicia, tiene dos compromisos importantes que los vamos a analizar uno por uno. En el caso suyo, doctor, ¿qué novedades esperan nuestras compatriotas en el curso de esta semana? Y ahora es un día definitivo, mañana igual, en el caso de también esta prisión del ex jefe de la SENAIN capturado y que va a ser vinculado en el caso Correa. ¿Qué parentescos existen entre las dos causas? Pero naturalmente en el centro, focalizado, con indicios de responsabilidad penal, el exmandatario Rafael Correa. Doctor, buenos días. A ver si nos traza un pequeño enfoque de lo que va a acontecer en el área jurídica. Muy buenos días, doctor Román. Gracias, mi estimado Gonzalo. Un saludo a todos los ciudadanos y ciudadanas. Yo quiero dar un especial saludo especialmente a los padres que trabajamos en este país, que ayer tuvimos nuestro día y que tratamos siempre, todos los días, estar formando a nuestros hijos, dándoles alas para que vuelen, pero más que nada un piso sólido en este país para que puedan seguir estudiando y formándose y que sean hombres y mujeres de bien. Muy bien. Yo quiero realmente dejar claro, bueno, no llevo el caso del señor Balda, pero hay una cosa que vamos viendo desde la Fiscalía General. Hay un planteamiento por el 593 del COIF. El planteamiento del COIF está dado justamente en establecer una vinculación a una instrucción. Tengo entendido que el señor fiscal está
realmente dentro de una alternativa con elementos, tiene aparte más indicios ya medios probatorios, especialmente de versiones y de tantos datos que se han ido obteniendo para hacer esa vinculación. La vinculación, por obvias razones, será por 30 días y los 30 días tendrá que el expresidente Rafael Correa, derecho a que se defienda, eso es lo que establece justamente ese artículo, pero considero yo que se puede en la audiencia de vinculación solicitar medidas cautelares. Tengo entendido que eso puede pasar porque dentro de lo que establece también el artículo 161, cuando habla de secuestro, y 162, cuando es extorsivo. Bueno, en todo caso, Felipe, que es el abogado, sabrá ampliarlo, pero sí considero de que se pueden pedir medidas que son justamente o van encaminadas a la prisión preventiva y otras alternativas cuando la pena de estos artículos pasa de 5 a 7 años y más justamente de 7 años. Esa es la primera alternativa. La segunda, el caso del general Jorge Gabela. ¿Cuál sería alguna relación? Mire, Gonzalo, si nosotros hacemos un análisis de, yo creo que 30 años para acá en el Ecuador, cuando se trabajaba los casos de lesa humanidad, los delitos de Estado y realmente toda la injerencia del poder, de los funcionarios y empleados del poder frente a la sociedad. En ese entonces había niños y los niños de Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arizmendi comenzaron a hacer una lucha. Todavía, bueno, ya tengo 30 años más, pero en ese entonces se hizo una lucha cuando el poder, a través de sus funcionarios, habían enfrentado a niños y adolescentes, violando la Convención de Derechos del Niño y del Adolescente, y por obvias razones el Estado ecuatoriano fue enfrentando esa posición. El caso de Consuelo Benavides fue el siguiente. Es decir, nosotros en 9 años o 10 años en el Ecuador tuvimos un avance. Yo creo, en primero, que la aceptación del Estado ecuatoriano se dé en los delitos de esta naturaleza. Por eso, cuando yo escucho opiniones, por ejemplo, en la Asamblea, o escucho algún criterio, yo los respeto, siempre respetaré los criterios de las personas cuando hablan, pero creo que no debemos establecer una posición política aquí. El asunto es concreto. Por ejemplo, al general Jorge Gabela le asesinaron. A él lo asesinaron y realmente en esas condiciones ya pasamos de delincuencia común a lo que significa intervención de personas que están justamente interesadas en eliminarla, directamente en esa parte. Así fue. Entonces hay una parte que ya pasó a otro momento, y ese otro momento por obvias razones tiene que ser primero con agotamiento de recursos internos, porque lo importante es eso se hizo ya hace 30 años y por allí realmente el Estado ecuatoriano aceptó el delito de Estado con ciertas alternativas directas, el derecho a saber, derecho a tener justicia y derecho a indemnización. Hasta ahora, por supuesto, los cuerpos no aparecen, y dentro de esto el caso del Restrepo estará siempre latente. Los casos de lesa humanidad son imprescriptibles. Entonces, estas condiciones yo sí veo ahora para el caso del general Jorge Gabela y por obvias razones para el caso del señor Balda. He dado un punto de vista en algún medio de comunicación o en algunos medios de comunicación, han salido criterios que he manifestado que además los recursos del Estado se utilizaron para eso. Hasta dónde realmente el Estado tiene que ir conformando un punto. Yo siempre hablo de organizaciones. Tenemos nosotros un planteamiento y escuchaba el criterio de Felipe la otra ocasión, tratar no solamente la autoría, sino la autoría mediata. Por obvias razones hay varios maestros que están dándonos alternativas cuando se habla de acciones mediante aparatos del poder organizados. Eso ya ha pasado en Occidente. Yo hablo de Occidente si hablamos desde Alemania, desde Italia, desde tantos frentes. ¿Han sobrevivido estas especie de doctrinas? Sí, y que realmente yo creo que, y había dicho, incluso Gonzalo conversábamos hace más de un año aquí, yo creo que 2 años ya,
cuando tratábamos que en el control social criminológico, el control social llevaba justamente a este tipo de acciones con un discurso cool latinoamericano o frío latinoamericano que se llama, y que por obvias razones iban contra la ciudadanía en determinados tramos. Y los resultados son asesinatos. Así es. Resultados son secuestros extorsivos. Así es. Utilizando funcionarios, teniendo desde el más alto poder una posición realmente que lleva a una situación a lo que estamos, al que el poder organizativamente, utilizando recursos y personal, que en este caso, por obvias razones, vemos por la detención que está estableciéndose en España de un señor Romero, tengo entendido que sí. Se va dando una alternativa de cómo se utilizó realmente el poder y los recursos para eso. Las prácticas neonazistas han venido experimentándose en todo el escenario judicial de no solo América Latina, sino de todo el mundo. ¿Esto por qué? Sería una gran pregunta a un jurista penalista con experiencia, con estudio, con nobles creaciones, asociaciones, también para luchar contra el crimen organizado de los estados, ¿no? De los estados. Esta circunstancia, el crimen organizado, desde el lado privado, ha sido igualmente continuo en la Unión Americana, en las Rusias, en diferentes etapas de la Unión Soviética, en Europa, en los gobiernos fascistas europeos. El nazismo ha estado presente con unas inteligencias de veras muy peligrosas. Y esa herencia han adquirido especialmente la izquierda política latinoamericana en los últimos 15 años. ¿Y por qué? ¿Y cómo así? Todo una revolución cargada de un socialismo caracterizado, por ejemplo, por la Revolución Cubana, con una esperanza de mediar en una situación de abuso, más bien ha sido rescatado por estos regímenes para el mal de los demás, digamos. Esta conducción de las izquierdas en estos últimos 10 años, por ejemplo, en el caso ecuatoriano y de otros países primos hermanos, en las prácticas utilizadas por las inteligencias políticas, nos debe llamar profundamente la atención. Usted, que también es académico, doctor Rodríguez, ¿qué respuestas tiene? Felipe, encantado de poder tenerlo acá con el maestro Román. Muchas gracias y me disculpo por la demora. Bueno, creo que el problema que se ha venido manifestando no creo que sea solo de izquierdas, lo hemos visto también en gobiernos de derecha toda la vida. Desde luego. Lo que sucede es que existen organizaciones que yo las llamo criminales de Estado, que se olvidan cuál es su función con los ciudadanos. Yo siempre he defendido que los estados tengan instituciones o organizaciones que se encarguen a la inteligencia y contrainteligencia. Es una forma de protegernos interna y externamente, pero justamente de enemigos externos o de gente que pueda atentar contra la seguridad interna del Estado. Es una buena forma que lo manejan todos los países del mundo. El problema está cuando esas organizaciones empiezan a trabajar para combatir opositores políticos, ya no por temas de criminalidad, sino por temas de ideología, como lo hemos venido viendo. Yo sostengo que el verdadero shock nos llevaremos como ecuatorianos del día que logremos desclasificar todos los archivos de la SENAIN. Con desclasificando los archivos de la SENAIN, tenga la certeza, Gonzalo, que estará su foto, sus llamadas telefónicas, todas sus comunicaciones con sus familiares, investigados sus familiares, porque fueron indagando en cada persona que habló mal contra el régimen. ¿Para qué? Para ver qué le podían encontrar. En su caso, hoy día usted está aquí sentado porque no le pudieron encontrar nada y tiene esa tranquilidad. Pero el problema es cuando se empiezan a armar este tipo de operativos. Y le doy un ejemplo que yo lo... Me hace acordar. A mí me comentaron, y alguna vez comenté a mis oyentes, que el exmandatario, y ustedes saben, estimados amigos oyentes y distinguidísimos invitados,
a quien me refiere, siempre reclamaba a los secretos, aparentemente los secretos, que por qué a Gonzalo Rosero no le encuentran absolutamente nada, que es un hombre perfecto, es un ángel. ¿A qué estamos asistiendo? Y reclamaba en su pleno despacho, no le pueden encontrar absolutamente nada en el trajinar de su vida, no, aparte de esto otro y de esto otro. Es decir, el hombre se apersonaba en conocer a unos adversarios que en ese tiempo solamente articulábamos sus actuaciones, les dábamos una forma y estábamos con las víctimas, nos alineamos con la injusticia, con las inequidades, y ahí comparecimos seguramente en muchísimos casos con el maestro Ramiro Román, con sus hermanos, con otros abogados distinguidos de buena fe, amigos de la justicia plena. Esta justicia plena que inventaron nuestros abuelos querían referir a la suma de las normas constitucionales y legales a la jurisprudencia pura, casi sin academia, sino por propia formación ética, administraban o buscaban que se administre justicia, pero ya vino esta otra cuajada o cruzada de sesgos que operaban en otros sentidos y con otras connotaciones y objetivos. Y ahí se complicó. Este mismo ejemplo de la Senaín, por ejemplo, ¿les hace coincidir a ustedes el juego que digamos, protagonizó la Senaín en cada uno de los casos que ustedes han atacado y han defendido? Los casos Balda y el caso Gabela. ¿Qué me dice usted, Felipe? El tema de la Senaín, evidentemente, por ejemplo, el operativo Wilson, que fue el operativo destinado a perseguir a Fernando Balda, empieza a sacarnos a la luz ciertos temas que los juristas tenemos que discutir. Es decir, a ver, podemos tener un sistema de inteligencia en el país, pero para hacerle seguimientos a una persona o escuchas telefónicas a una persona necesitan orden de juez. Es decir, no tienen una patente corso para actuar como ellos quieran. Y aquí, en todos los procedimientos que se siguieron, se violaron evidentemente todos los elementos que debían cumplirse en un proceso judicial o al menos tener un orden de juez. La Senaín ha actuado todo este tiempo investigándonos, diciéndonos básicamente un espionaje interno, lo cual es grave, pero también está involucrados en otros temas. Y justamente es lo que le quería contar. Hace al menos unos 2 años se me acercó, recuerdo, un sargento policía a mi oficina a consultarme qué hacer en el siguiente caso. Le habían dispuesto poner droga en la celda de de algún preso que era importante, que no debía salir en ese momento. Cuando yo le dije que presente su denuncia en este caso, la respuesta de él fue que ya lo había hecho varias veces. Es decir, ya los convirtieron a todos en cómplices y por eso ya no podían o ya no tenían una capacidad de reacción. Ahora bien, ¿por qué tanto poder? Es decir, ¿en qué momento lograron hacer todo lo que hicieron? Porque neutralizaron la opinión. Fueron 10 años. Ecuador no es un país fácil de gobernar. Ecuador es un país en el cual somos muy reactivos. Lo que logró es que no seamos reactivos. Yo he comparado, por ejemplo, las manifestaciones de hace 15 años con las actuales. Hace 15 años la ciudadanía se tomaba las calles y no había policía que les pare. Hoy día se toman media vereda y no hay policía que necesita hacer mayor esfuerzo para combatirlos. Entonces también he visto que hay un cambio ahí. Y el otro tema es la presión a los jueces. Si nosotros analizamos, no sé si el doctor Román le pasó varias veces lo mismo que yo. ¿Cómo saber, y esto yo siempre lo cuento como anécdota y lo contaré algún día a mis hijos, cómo saber de qué lado estaba el gobierno? Únicamente entraban funcionarios, curiosamente el Ministerio del Interior. Era el Ministerio del Interior el que más presión metía en la justicia, con las credenciales del Ministerio del Interior, y se sentaban de un lado de la cancha. Es decir, si se sentaban a mi espalda, quiere decir que por alguna razón estaban de mi lado y los jueces tenían que fallar así, o se ponían del otro lado. Espero yo que se lleguen a revisar algún día las cámaras de seguridad del Complejo Judicial Norte, para poner un ejemplo, para ver cómo los abogados tenemos prohibido el ingreso, pero cómo los funcionarios de la Senaín, Romy Vallejo y compañía, pasaban metidos ahí 2-3 veces a la semana, presionando para que los casos salgan de tal o cual manera. Todo tiene que estar grabado. ¿Qué hacían funcionarios de otro poder? Es decir, no podían intervenir en el Poder Judicial
metidos en las oficinas de los jueces. Y yo conversaba con jueces, me dicen, estaban aquí todo el día. O sea, era básicamente, siempre hacíamos la broma, queríamos ponerles una cama y una ducha, porque aquí viven metidos presionando en nuestros Claro. casos. Pero estos videos ya deben haber sido embargados, creo yo, ¿no? Pero también hay gente que mantiene por autodefensa Así es. o mantiene porque son evidencias históricas, ¿no? Ciertamente históricas. Yo estaba leyendo lo de este señor Chicaiza, me parece que se llama Raúl Chicaiza, un agente operativo de inteligencia policial que nos debe conocer a todos. Debe conocer y haber revisado nuestros pasos cualquier cantidad de ocasiones. Es el autor confeso del secuestro precisamente a su defendido Fernando Valda en Colombia. Su testimonio y los datos que ha entregado a la Fiscalía han hecho que el fiscal general pida vinculación penal del expresidente Rafael Correa en estos días. ¿Quién es Raúl Chicaiza? Solamente para acordarnos de usted. Él está ocupando una celda en la cárcel 4, me parece. Está junto al ex vicepresidente de la República. Raúl Chicaiza es un agente de raza. ¿Qué significa esto? Pero así lo han conjeturado en Plan B. Estoy leyendo precisamente una crónica de esa plataforma informativa y de seguimiento periodístico y de investigación. Un agente operativo de inteligencia policial cuyo testimonio ha permitido nada menos que el fiscal general pida la vinculación del expresidente Correa como presunto autor mediato del secuestro del político Fernando Valda, hecho ocurrido en Bogotá, Colombia, en agosto del 2012. El policía permanece detenido en la cárcel 4 de Quito, dice la nota explicativa o analítica, acusado de ser el autor intelectual del secuestro de Valda, y ha entregado más de 80 gigas de información a la Fiscalía General en el marco del proceso de cooperación efectiva. Se espera su testimonio anticipado, pedido por su defensa, pues ésta ha denunciado que su vida corre realmente peligro. Oriundo de Cotopaxi, el señor Chicaiza se mantuvo siempre en inteligencia policial desde prácticamente, esto da a ustedes, señores oyentes, la idea de cómo se operaba, y por eso, pidiendo disculpas a mis invitados, estoy leyendo esta crónica de interpretación de Plan B, que puede estar sumada a acontecimientos que desconoce la mayor parte de quienes nos escuchan, pero es producto de una investigación macro que ha llevado a cabo Plan B desde su escenario de investigación. Su camino por la Dirección General de Inteligencia, sigo hablando de Chicaiza, de la Policía Nacional, lo llevó a ser agente de confianza por su efectividad en la obtención y manejo de la información de algunos comandantes generales de policía. Yo diría que de varios comandantes de policía. Le decían el ratón, por esta capacidad de obtener información de alta calidad con bajísimo perfil y lograr escabullirse en situaciones comprometedoras. A esto nos sometieron algunos gobiernos, especialmente el que sabemos. Sin embargo, solo él conoce las razones por las cuales fue junto a su equipo a Bogotá y cometió lo que las fuentes llaman una cadena de errores, con eslabones que dejaron huellas que ahora lo tienen precisamente en la cárcel. Si Chicaiza tenía que hablar con el Papa, para que ustedes más o menos imaginen quién era este caballero, si Chicaiza tenía que hablar con el Papa, se disfrazaba de monaguillo, pero lo hacía. Era el más efectivo para este tipo de trabajos, porque además, siendo como era uno de los más humildes de los agentes de inteligencia, tiene y tenía un verdadero afán de destacarse en sus tareas. Chicaiza fue uno de los fundadores de la UNACE,
la unidad antisecuestros de la Policía Nacional junto al oficial Fausto Terán, una agrupación de élite de la Policía Nacional que ha tenido una carrera de éxitos en la lucha contra el secuestro y por la liberación de muchas víctimas. El primer comandante al que sirvió fue el general Jorge Poveda. Ustedes recuerdan quién estuvo en el alto cargo durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. Y se hizo, como dirían popularmente, el pendejo después con el mismísimo Lucio Gutiérrez. Pues no, y era hombre de confianza mi general Poveda. Se hizo célebre al negarse a cumplir una orden de reprimir al pueblo. Esa es la justificación y felicitaciones por aquello. Poveda renunció a la comandancia y cuando él renunció, así de simple, señoras y señores, Lucio se cayó. ¿Se acuerdan ustedes la plana mayor de quienes ejercían mando en los estamentos policiales y militares? Renunciaron casi corporativamente y Lucio Gutiérrez se cayó. Y nosotros cubrimos su sucesión directamente desde el local de Ciespal. Y yo tuve que invadir una casa, ustedes recuerdan, una casa vecina a Ciespal, y la señora me consideró lo peor de lo peor, ¿no? Pero explicándole, me abrió la puerta principal para poder nuevamente por otra calle. Este es un complejo medio simpático que me trae recuerdos de cobertura bastante conflictivos. Esta ha sido la vida de nuestro país y el escenario donde hemos tenido que concurrir en cumplimiento de nuestras obligaciones. Este tipo de agentes como Chicaiza, como Romy Vallejo, el director al comienzo de UCSI en la Presidencia de la República, sirven ahora para cotejar, digamos, señor doctor Ramiro Román, para cotejar evidencias, prácticas de investigación o prácticas de uso de recursos indagatorios de parte de estas gentes que les ha servido a ustedes los abogados para dar con el clavo y defender a sus asesorados, digamos, a sus defendidos, como suelen decir en el lenguaje puramente abogadil y jurídico. De estos casos hemos tenido muchísimos ejemplos, doctor. Usted en cada caso de los que nos enumeraba, ¿tuvo que enfrentarse a los mismos o tenía usted otro tipo de adversarios en la misión, digamos? Usted atacando, defendiendo y ellos naturalmente siempre buscando evidencias, buscando, escudriñando las posibilidades de lograr argumentos para atacar a los que el gobierno quería perseguir y a los que los gobiernos querían investigar igualmente en paralelo, ¿no? Se investigaban en simultáneo. Tenga la bondad, doctor, cuéntenos este tipo de circunstancias que a ustedes y a Felipe Rodríguez desde sus primeros pasos jurídicos, judiciales y jurídicos, creo que estoy bien, hablando bien, son cosas distintas. Le ha correspondido también tomar determinadas postas de sus sabias experiencias, doctor. Gonzalo, yo creo que tenemos que comenzar siempre hablando de política de Estado. O sea, cuando hay que establecer condiciones en las que estamos hablando ahora de la SENAIN, hablamos de organizaciones que se fueron haciendo para que el Estado pueda proteger a los ciudadanos. Porque la policía, en principio, debe y tiene como obligación proteger al ciudadano. Pero el problema es de que esa política de Estado va directamente a otro fin. ¿Cuál es el otro fin? Irse contra dirigentes de los trabajadores, irse contra empresarios,
hice contra estudiantes, hice contra profesores o académicos, hice contra determinado grupo de personas. Nosotros hemos visto, y algún momento yo les hacía un recuento aquí, cuando, por ejemplo, los estudiantes del Colegio Mejía los introdujeron a una cárcel, a un lugar que se declaró hasta patrimonio. Resulta que los tuvieron a la intemperie, los hicieron dormir allí, si es que durmieron, y utilizaron el mismo lugar en el cual fueron detenidos los niños Restrepo, en la calle Montúfar, que se hablaba justamente de las Manuelas, algo así. Es decir, los mismos centros de detención que tenían antes, que se llamaba SIC, después termina haciéndose UIS, comienza a hablarse de ULCO actualmente. Es decir, los nombres han cambiado, pero el efecto de operar, de actuar, que no nos admire lo que ha hecho el señor Chicaiza, porque ha habido eso, ¿no? Ha habido este tipo de intervención. A veces yo creo que tenemos que ser... Y mucho más radicales, ¿no? Por supuesto, pero también hay personas que se han repetido con en el poder. responsabilidades respecto a la vida de mucha gente que todavía no han sido esclarecidos, ¿no? Mire, y que ellos conocen. ¿Cuántos juicios tienen campesinos en este país? Así es. Yo quiero dejar claro en esta parte. ¿Cuántos juicios tienen indígenas en este país? Que son organizativos, son organizaciones... son comunidades que han hecho su protesta. Vea, el caso más claro que tenemos es Saraguro. Hasta ahora, Saraguro. Tenemos el Río Blanco actualmente. Es decir, cuando hay una posición estatal de política de Estado, de represión, porque yo quiero hablar dentro del derecho humano, es de represión. La represión no le importa realmente sino desbaratar o plantear determinadas posiciones frente a los ciudadanos que se han organizado, que están en forma comunitaria, etcétera. Pero hay algo que es importante, Gonzalo. Mire, aquí se hizo selectivamente, por ejemplo, primero para los medios de comunicación, para los periodistas. Después nos vimos en las sabatinas topados los abogados. ¿Para qué sirven los abogados? Es decir, los economistas deben ser excelentes. Yo siempre diré, desde Hermann Heller y otros, que justamente cambiaron el Estado Social de Derecho, etcétera. Ya hablábamos de economistas en 1999, pero los abogados tenemos que hacer defensa, pues. Y cuando hacemos defensa, lo único que hacemos es prepararnos en la academia y actuar en su momento en una posición que debemos actuar. Pero la política de Estado ha sido esa. Y la política de Estado en un discurso cool, un discurso frío, latinoamericano, bueno, yo quiero hacer una comparación porque también se hablaba de socialismo al nacionalsocialismo, pues. Entonces, en un frente, Hitler iba a las factorías o a las fábricas y daba sus consignas. Había un partido único. Ahora no tuvimos lo mismo. No seguimos repitiendo muchas cosas de ese nivel. Entonces, la historia no debe hacernos olvidar realmente una parte de lo que se fue obteniendo para la criminología del control a la población. En esta parte yo realmente me solidarizo. ¿Cuáles son las doctrinas de control a la población que más han destacado en negativo en la humanidad? Bueno, nosotros hemos tenido tres frentes, en concreto en Occidente, realmente en los últimos tiempos. El nacionalsocialismo, donde los nazis hicieron su posición directa, donde, claro, Carl Schmitt, que reemplaza al maestro Kelsen, la universidad justamente en Berlín, hace una posición, siendo constitucionalista, crea todo el que se oponía a Alemania era enemigo, punto. Después aparece Jacob hablando del derecho penal del enemigo, es una posición mayor. Pero esa es la primera parte. La segunda parte, Benito Mussolini en el fascismo italiano fue justamente una posición. Y quien heredó los campos de concentración alemana fue justamente Stalin. Cuando Rusia, claro, cuando ya toman Berlín, la primera cosa, terminan, claro,
liberando, se llama a todas las personas que estaban en los campos de concentración, pero esos campos de concentración terminan en manos de Stalin. Y en esa parte Stalin se convierte esos campos de concentración en los primeros lugares donde detenía a los opositores. Entonces yo creo que hay momentos de las guerras mundiales, especialmente entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde también están los maestros italianos. Uno de los más importantes, por ejemplo, de lo que tengo entendido, fue uno de los más grandes ideólogos para el fascismo italiano. Entonces, hay muchas situaciones que se han ido dando en el proceso mundial, y Europa, claro, por obvias razones ha trasladado. En América, hablo de toda la América, se habla del discurso cool. El discurso cool, en el cual se hacen partidos únicos o gobiernos de un solo partido. Aquí tenemos un solo partido. En ese entonces los alemanes o los nazis eran negros, se vestían de negro. Ahora vemos que son verde flex en gran mayoría. O sea, hay una cantidad de posiciones que se han ido tomando, pero ese discurso cool latinoamericano, por obvias razones, intervino. Y quiero dejar claro en qué. Mire, cuando hay dictaduras, por ejemplo, cuando se dan ya las dictaduras en Sudamérica, en Argentina, en Chile, cuando entra Videla, que quiso callar y tapar toda su represión a través de un mundial de fútbol, donde quedaron campeones además. Así fue. Teníamos toda una cantidad de represión en la noche de las corbatas, en la noche de los lápices. Intervinieron la universidad, pues la academia. Y claro, en una noche mataron y desaparecieron a estudiantes, y al siguiente día a los maestros de los estudiantes. Entonces, ese tipo de cosas realmente trae consigo una posición de política. Estos inhumanos se dieron el lujo de botar niños desde aeronaves. Por supuesto. En Chile pasa algo sur parecido. Del continente. En Chile pasa algo con Pinochet, pasa algo, es muy Y similar. el franquismo, es el caso doctor chileno. Felipe, estamos dando una pequeña lección a nuestra gente a que se concientice de este tipo de organicidad, ¿no es cierto? En el franquismo español las cosas fueron igualmente de sus estudios. ¿Qué se desprende en prácticas en Latinoamérica, por ejemplo? Bueno, claro, en la época de Franco y la Guerra Civil Española creo que se vivió algo similar, a pesar de que ahí nos empezaban a abrir los ojos en cuanto a este tema que me parece terrible, es la batalla de ideologías. Es decir, yo tengo que eliminarte porque tu ideología es mi enemiga, más no tú como ciudadano eres mi enemigo. Si los que estamos con la iglesia y con el rey estamos de un lado y los que están con los bolcheviques están del otro. Ya lo hemos vivido internacionalmente, cuando Estados Unidos primero declaró la guerra al comunismo y luego declaró la guerra al terrorismo. Es decir, seguimos combatiendo ideales. Y yo sí pienso, y a veces me han criticado por esto, pero pienso que nos han faltado guerras, o nos ha faltado haber sufrido lo que, por ejemplo, sufrieron los españoles o los italianos o los alemanes en su momento, el tener que encontrar tu país en ruinas y reconstruirlo. ¿Y qué aprendieron italianos, alemanes y hasta españoles? ¿Qué aprendieron? Aprendieron justamente a dar un paso en pro de la defensa de los derechos. Es justamente eso es la parte que decía el doctor Román, y es: a los abogados, por ejemplo, nos atacan por defender algo y no se dan cuenta que ese algo que defendemos son los derechos y que tal vez la persona que nos critica va a necesitar esa defensa de derechos. Justamente la evolución del pensamiento de políticas de Estado europeo nos ha llevado ya a entender que estas prácticas no pueden volver a darse. Son tantas familias, de hecho siguen las personas que tuvieron que vivir el terror del esquema de gobierno de Franco, muchas de ellas siguen vivas y eso quedó latente en una población en la cual se tuvo que dar pasos hacia adelante. Y es justamente todo este tipo de temas, como la Guerra Civil Española, como lo que pasó en los campos de concentración alemanes, los gulags en Rusia, los que nos llevaron a tener primero con Wilson, que buscaba una Liga de Naciones antes de la Segunda Guerra Mundial, a tenerle unas Naciones Unidas, organizaciones de derechos humanos, un Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, que se empiecen a defender derechos. ¿Qué nos pasó a nosotros sin la experiencia, o tal vez con una experiencia social cristiana en determinado punto, pero sin la experiencia suficiente que nos vuelvan a implantar esto? Y yo siempre voy a hacer una comparación entre Correa, Maduro, con lo que sucede en Nicaragua. Lo que sí hizo bien el gobierno de la Revolución Ciudadana es mantener todo con un perfil tan bajo que generó secretos a voces, pero no voces sobre secretos.
Entonces a Maduro es fácil alcanzarlo y decirle, tú has hecho esto, tú has bombardeado esto, tú has asesinado estos. Los otros mantuvieron un perfil bajo, un perfil de tinieblas o de clandestinidad, que hoy empiezan a salir a la luz. Y por eso yo sostengo, el tema Valde es importante porque es el primer caso, pero tal vez no sea el más grande o tal vez no sea el único. Vendrán más casos y es justamente el primer paso el que hay que dar para que podamos empezar a sacar a la luz los casos como el del general Gabela o muchísimos más y empezarnos a enterar de cosas que aún no sabemos. No tengo miedo de decirlo al aire. Cantidad de mujeres violadas por la SENAIN. Y digo mujeres violadas por toletes de policía. Esas mujeres que no han desaparecido por ser hijos de opositores tendrán que algún día aparecer y decirnos lo que tuvieron que vivir. Jessica Jaramillo, la ex coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia, nos indicaba el otro día precisamente que fue objeto incluso de una violación. Aquí están sus palabras, usted los trajo. Esa parte la vamos a reproducir en instantes. Vamos al operativo Pensador, que detuvo al ex jefe de la SENAIN. Las autoridades confirmaron que hasta el momento este es el único ciudadano que cuenta con alerta roja en Interpol dentro del caso Balda, Felipe. Pablo Romero Quesada, ex titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia, la famosa SENAIN, fue detenido por la Interpol en Madrid, España. Vivía en un barrio de ricos, o por lo menos de gente ejecutiva, acomodada, donde nadie podía pensar de que se encontraba un tipo de esta naturaleza. Romero Quesada es señalado en el presunto secuestro de Fernando Balda, el ex legislador del partido Sociedad Patriótica. El acto se habría ejecutado en la ciudad de Bogotá, allá por el mes de agosto del año 2012. El ministro del Interior, Fausto Toscanini, precisó que la aprehensión del exfuncionario se produjo muy madrugado allá en Europa, aquí como al mediodía, 12:30 en nuestro país. De acuerdo a los protocolos, el pedido de alerta se realizó por la Corte Nacional, lo realizó la Corte Nacional de Justicia el 7 de junio último a cargo de la jueza Daniela Camacho. Y el 16 de julio se ejecutó la medida. ¿Qué va a procurar en la estratagema Pensador? ¿Qué va a procurar la traída y el anuncio de la prisión de este señor por parte del ministro del Interior? El exdirector de la SENAIN, Pablo Romero, fue detenido la madrugada de este domingo por la Interpol en Madrid, España. Así lo confirmó el ministro del Interior, Mauro Toscanini. Que ha sido detenido en España el ciudadano Pablo Romero Quesada a las 5:36 hora de Ecuador y 2:36 hora de España, ¿no? El 31 de mayo, la jueza de garantías penales, Daniela Camacho, vinculó a Romero en la investigación por el secuestro del ex asambleísta Fernando Balda y ordenó prisión preventiva. Pero como se desconocía su ubicación, el fiscal Paul Pérez Reina, quien lleva el caso, solicitó a la magistrada ordenar la alerta de difusión roja para que Interpol lo localice y capture. Interpol hizo el proceso a través de lo que corresponde, se hizo la alerta roja y el día de hoy ha sido detenido el ciudadano. El ministro Toscanini informó que la detención se produjo en una residencia que posiblemente era alquilada por el exfuncionario. Lo detuvieron en un barrio llamado El Escorial, que aparece como domicilio, no como hotel, seguramente a lo mejor arrienda. Una vez aprendido, existe un plazo de 72 horas para el procedimiento legal en España, mientras que las autoridades ecuatorianas tienen 30 días para realizar los trámites pertinentes
para su extradición. Enviar toda la documentación, los cargos por los que se le reclama y a partir de ahí se inicia el proceso de extradición. Una vez que se le conceda el proceso de extradición, pues vendrá a Ecuador. La detención de Romero se realiza un día antes de la audiencia para vincular al expresidente Rafael Correa en el proceso judicial por este mismo caso y donde los dos exfuncionarios tendrán que defenderse por las acusaciones del secuestro contra Balda. En Quito, Paul Coello, 24 horas. En este orden de cosas, primero, Romero ya constaba en la lista de la Interpol, de lo que se conoce, Felipe. Ya constaba en la lista de Interpol. Pero claro, hace el estratagema denominado Pensador. Hace lo posible por traerlo lo más rápido para precautelar incluso su propia vida, ¿no? Por todas las implicaciones que se ponen en juego con la captura de este caballero y traída a buena custodia nacional al Ecuador. Díganos algo sobre la implicación, es decir, el impacto que esto debe haber producido en el esquema de seguridad que todavía debe subsistir en beneficio de Correa. Claro que sí. Bueno, Pablo Romero era un mando medio, pero dentro de la estructura un eslabón fundamental. Es decir, básicamente era el torso o la médula de donde salía absolutamente todo. Él salió el 5 de mayo de 2017, es decir, un mes atrás más o menos, por la frontera, cruzó por Colombia, al parecer en auto o a pie, pero sí registró su salida. ¿Por qué sale él hace un año? Porque él por el operativo Caminito y entre otros ya tenía un proceso penal, mejor dicho, una investigación penal abierto, pero al parecer un orden de detención, lo que generó que él decida salir del país. La información que hemos obtenido es que él salió desde Bogotá hasta Madrid hace aproximadamente un año. Él hizo este viaje y por el tema de la investigación, el orden de detención, a él lo que se le emitió hace ya un año es una difusión azul, la difusión azul del Interpol, conforme a las normativas de Lyon, Francia. Lo que únicamente lo que disponen es que la policía local de cada país lo tenga localizado y ubicado, pero nadie le puede tocar. Él entonces estaba localizado y ubicado desde hace más de un año en España. Más aún, recordemos que las personas que están en Europa con una visa Schengen, él debería tener una visa Schengen no sé por cuántos años, como policía pudo haber sacado. La Schengen se puede dar hasta 4 años. En el Ecuador nunca se da por más de 2. De haberla sacado en otro lugar. ¿Cuáles son los beneficios de esta? Poderse movilizar entre todos los países Schengen sin pasar controles migratorios. ¿Cómo empezamos nosotros también a localizarlo? Cuando él da la procuración judicial a su abogado para que actúe en Ecuador, lo hace desde un consulado en Portugal. Me pareció raro que esté en Portugal y yo sí dije, está en España, se cruzó para disimular y como no hay control migratorio, él incluso puede coger un avión, pasar aeropuertos y llegar a Alemania sin que nadie le toque. Lo que pasa es que al registrarse, la difusión azul hace que te localicen dónde estás. ¿Qué es lo que sucedió con el caso de Balda? Se le modificó la difusión azul por difusión roja y como ya estaba localizado fue extremadamente sencillo localizarlo. Por la zona en la que yo veo que estaba... Lo tenían ubicado prácticamente. Lo tenían ubicado y la difusión roja lo que hace es ya poderlo capturar. Por lo que veo yo que estaba, y aquí las cosas curiosas de la vida, ¿no? En España existe el monasterio San Lorenzo del Escorial, que está justamente a 15 minutos de la tumba de Franco. Ahí es donde lo cogieron, a 15 minutos de la tumba de Franco, que es un barrio a 45 minutos de Madrid Central. Y lo que también nos abre son 2 temas adicionales, y es... El silencio de él es peligroso para el proceso y el que él hable es beneficioso para el proceso. Y es ahora el momento de que este gobierno y sobre todo la Fiscalía y el sistema judicial nos enseñen que ya las extradiciones no son una utopía. Yo no sé si ustedes recuerdan que en la primera elección de Rafael Correa, él dijo que él iba a traer a todos los banqueros corruptos, iba a traer a media humanidad que estaban fuera y no logró traerlos. Nunca. El tema es, si ya tenemos a alguien involucrado en un secuestro y es momento que el Ecuador nos diga las extradiciones no son una utopía y son una realidad. Por un procedimiento interno del tema de Interpol, Romero tiene el Estado ecuatoriano tiene 72 horas para mandar cierta información. En 72 horas él tiene que realizársele una audiencia. Esto será probablemente el día de mañana o el día miércoles. Y en esa audiencia lo que se decide es si se mantiene privado de libertad o no. ¿Qué es lo importante en esta audiencia? Demostrar el delito por el cual estaría privado de la libertad. Si fuese un estafa, un abuso de confianza, tienen que liberarlo. Al ser secuestro
delito con el cual además tenemos convenio de extradición con España, tiene que mantenerse privado de libertad. El Estado tiene 30 días para hacer los requerimientos de extradición y tendrán que traerlo. Lo que yo sí digo, sería bueno que alguien de Fiscalía viaje a España para tomarle su declaración o su cooperación eficaz o hacerlo por vías telemáticas, porque su palabra es fundamental, pero él o la declaración de la 3 de una versión libre, voluntaria y sin juramento tiene validez hasta el 18 de julio. ¿Usted tiene temor de que le ocurra algo? En Europa él no. A los que me da miedo que les ocurra algo son los que están en la cárcel 4. Es decir, aquí sí. Que le pase algo con la policía española rodeándolo, no tanto. Lo que sí tengo miedo es que está bastante cerca de Bélgica y los procesos de negociación por el silencio pueden ser evidentes. Él tendrá que decir la verdad. Y además Romero es un personaje que ya no puede ocultar nada. ¿Por qué? Porque el expediente es 50% al menos sobre él. Ya no tiene salida. Únicamente le queda hablar si es que él quiere tener o hacer algún tipo de cooperación eficaz. Caso contrario, asumir el máximo de la pena, y un máximo de la pena incluso con agravantes. ¿La cooperación eficaz qué le traería como consecuencia saludable al tipo? El 20% del mínimo de la pena. Es decir, estábamos calculando entre juegos y juegos que en lugar de pagar con agravantes podría estar hasta 9 años privado de la libertad. Pero en este caso podría incluso salirle barato y terminar con 1 año y medio, 2 años de privación de la libertad. ¿A cambio de qué? Que coopere. Rafael Correa, he visto tweets que dice que se está ofreciendo beneficios a cambio de que lo delaten. Absolutamente falso. Al hacer una cooperación eficaz, por norma, establece beneficios. Cooperación eficaz incorporada por Rafael Correa en el COIP o por su gobierno en el COIP. Rafael Correa, cuenta verificada, @MashiRafael, 18 horas hace más o menos, ¿cuánto serán? 18 horas en el tema caso Balda. Mayo 9 del 2012, Chicaiza supuestamente contacta a Balda en un foro con Uribe. Pero a esa fecha estoy leyendo un Twitter de Rafael Correa. ¿Es o no es así? Rafael Correa, cuenta verificada, @MashiRafael, 18 horas, hace 18 horas. Caso Balda, mayo 9 del 2012. Chicaiza supuestamente contacta a Balda en un foro con Uribe. Pero a esa fecha el secretario de inteligencia era Raúl Patiño. ¿Por qué el ensañamiento con Pablo Romero? Porque también tiene el caso Caminito y le están ofreciendo resolver todo con tal de que me incrimine. Estoy leyendo lo que dice el expresidente de la República, expresidente de la República, no presidente de la República. Esa es una costumbre, creo que guayaquileña y en otros estados. Siguen tratando de presidente tal, presidente cual. Pero según nuestras leyes, nuestra constitución es expresidente. Sin embargo, por respeto, en algunas ocasiones hemos tenido que saludarles, incluso en los medios de comunicación, con esa jerarquía ya inexistente. Entonces, ¿por qué también tiene el caso Caminito y le están ofreciendo, decía yo, resolverle todo con tal de que me incrimine? Están desesperados porque no tienen ninguna prueba, ni la van a tener. Yo ni siquiera conocía a Pablo, pues era del equipo de RP. Del equipo de RP. Ajá. Raulito, a usted le dicen, ¿por qué nos llaman a declarar a RP? Porque es aliado del gobierno y se les va a derrumbar toda la farsa. Esto es lo que dice, doctor, el expresidente. ¿Qué le parece a usted? Nos vamos al otro caso, pero me pareció una circunstancia muy interesante. Bueno. Y gracias a la generosidad de ustedes, estamos logrando, mucha gente está mareada en este momento escuchándonos en este programa, pero no, estamos con suficiente claridad para ir. Lo que pasa es que veo que no solamente en los casos de corrupción hay XL.
las tallas grandes, por ejemplo, en los proyectos de hidroeléctricos, etcétera. Así es. Veo que ahora se... Que van a salir ERP. esos, ¿ah? Entonces hay que ver quién es ERP, porque ya hay un ERP que está diciéndose en Twitter que son cuentas que podemos hacerlas investigar, y por obvias razones el señor fiscal sabe cómo hacer esas cosas. Felipe igual, tendrán que en el caso Valda organizar esa parte que tienen que establecer el ERP. Si son grupos, y ERP me imagino que es una persona individual que va a conformar un grupo para hacer cosas, yo creo que había que pedirle, y no sé si el Twitter era antes de que rinda su versión, porque ahora veo que lo están haciendo desde todo el tiempo, desde Bélgica. Y a mí me preocuparía mucho una presentación, por ejemplo, del expresidente Rafael Correa en Bélgica, que vaya al consulado donde están muchas de las personas que él mismo eligió y las tiene todavía en ese lugar. Yo creo que una presentación en Ecuador sería mucho mejor, primero, y en segundo lugar, establecer justamente todo este tipo de cosas que se están dando en siglas o en apodos. Eso se utiliza ¿para qué? Tal vez para en el mundo evitar, mafioso, sí. para evitar que nos descubran o saber quiénes son. A veces los temas en derecho penal tienen que ser tan delicados porque tenemos que llegar a decir que el ERP es tan importante en la investigación del caso, porque de ahí se topa. ¿Usted se opone tal uso en el ámbito procesal y también en los informes, reportes y conclusiones de la Policía Nacional, de los organismos de investigación? Deberían ser claros, específicos y nombrar las cosas por su verdadero nombre. Tal vez eso... ¿Qué pasa, Gonzalo? Lo que pasa es que cuando no individualiza al sujeto dentro del caso, significa que quede en impunidad el tema. Porque nos confunden. Porque nos ponen Pedrito Pérez, por ejemplo, y le quitan el nombre verdadero a una persona. Pedro Pérez no existe, no lo podemos ubicar y por consiguiente eso queda en impunidad, no se investiga. Entonces, utilizando siglas, etcétera, lo que están haciendo primero es callando una verdad, una individualidad, una identidad. Y la identidad, por obvias razones, tiene que ser investigada. Yo soy del criterio realmente que dentro de esto, cada uno de los casos, quiero quedar claro, cada uno de los casos, cuando se han dado dentro del Ecuador la alternativa de investigación, yo sí creo que hay que tener en cuenta algunas cosas. Pero mire, Gonzalo, no solamente por eso. Yo creo que este es un momento para hacer acuerdo desde el 2008 al 2015, por lo menos que esté en información. ¿Qué es lo que ha pasado, tal vez por una política de Estado, o qué es lo que tenemos que hacer desde la Fiscalía, la investigación, los ecuatorianos? Yo quiero primero preguntar, ¿qué pasó con el exdirector del Telégrafo? Por ejemplo, el señor Carlos Navarrete. ¿Qué pasó en la protesta del agua de Bosco Bizuma, profesor Schwarz? ¿Qué pasó con el señor Quinto Pazmiño? ¿Qué pasó? Y yo siempre preguntaré, ¿qué pasa y qué ha pasado con el general Jorge Gabela? Con doña Elizabeth Chancay, que era justamente viuda del señor Pazmiño, Quinto Pazmiño. ¿Dónde estamos hablando de todo lo que es Fausto Valdivieso? ¿Qué pasa con José Tendesta, que es dirigente Schwarz, justamente que era un dirigente antiminero que terminó baleado? Yo creo que dentro de esto también tenemos que ubicar cómo es que aparece una persona en la valija diplomática también baleado. Creo que era un señor de apellido Flores. Entonces, hay muchos casos que están dándose, y como políticas de Estado, ¿qué es lo que pasó? Felipe dice que se hizo de una manera un poco más tibia. La represión es directa. La represión es directa. Y por obvias razones lo que se trata es de mantener secretos este tipo de siglas, este tipo de cosas. Entendemos en criminología, criminalística, nosotros sabemos que son el don, el para y el que por obvias razones, por actos de acción o omisión interviene.
Así justamente se establecen las investigaciones a altos niveles. Cuando hay posiciones desde las órdenes de Estado y directamente los primeros personajes del Estado, se da en represión ese tipo de cosas. A mí me parece realmente importante esa investigación. Yo creo que los Twitter tienen que ser una investigación amplia. No veo que en los procesos esté haciendo eso. Bueno, en este caso es Twitter, ¿no? Están las redes sociales. Hay redes sociales que por obvias razones están dando mucha información y básicamente dentro de las siglas y de todos los tipos de secretos o de apodos que se están creando en determinados momentos. Hablamos del ratón. Claro, si usted dice, es como aquella época se decía el chocolate, ha de ser una persona de color, decían antes, No. un negro o blanco. Y bueno, ¿y el chocolate quién fue? Y después desaparecía, o en el caso de Benavides, después de la confrontación que se dio, hubo un accidente de tránsito. Se estrelló el señor que iba en motocicleta contra un camión y se acabó el problema, se acabó el testigo principal. Entonces, aquí hay cosas que se van tomando cartas en el asunto y dentro de esto, ¿a quién es que realmente se está protegiendo? Yo por eso siempre digo, en el caso del general Gabela, ¿a quién protegen? Porque el punto es ese. ¿Por qué se pierden documentaciones? Se cambian documentaciones, ahora ya no aparecen anexos de Contraloría, ahora resulta que la desclasificación ha quedado quiere decir callada. que es muy importante. ¿Perdón? El implicado fundamental, el autor, en este caso intelectual o físico, de la muerte del señor general Gabela, digamos, tiene tuvo poder en el Estado ecuatoriano o algo por el estilo. Cuando el expresidente Rafael Correa justamente creó, mediante un decreto 1317, un comité interinstitucional, donde estaba la ministra de Justicia que lo presidía, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad del Estado, Transparencia de Gestión, que nos estamos olvidando, Felipe. Transparencia de Gestión, han estado varios, porque además hay un tema, el señor Romero no es solamente el que aparece en el caso Balda. Si tú haces una averiguación más allá, se ha dado públicamente este tema de que se pagó la comisión del 30S. Eso ha sido público. ¿Quiénes conformaron la comisión del 30S? Pues ya cada rato sabemos quiénes son los nombres y apellidos. Sí. Entonces hay una cantidad de cosas que se van interrelacionando porque topan también Senaín. Yo quiero dejar claro realmente que parecería que estamos topando temas muy delicados y temas que a veces, si a un comandante general de una fuerza... Me parece que es una buena metodología como lo estamos haciendo, ¿no? Gonzalo, ¿qué tenemos que seguir haciendo los periodistas y los abogados cuando hablamos de esos temas? ¿Callarnos o dejar calladas las cosas? Vea, yo siempre he dicho, Gonzalo, algo muy importante. La amnesia y miedo matan los pueblos, matan los ciudadanos y ciudadanas. La amnesia es olvidarnos. Ya no nos estamos acordando cómo se pagaba, por ejemplo, para hacer todo el proceso del 30S, pues. Es decir, un caso ya va sobreponiéndose a otro y tenemos tantos casos que van apareciendo, que van quedando en el olvido otros. Y no pueden quedar así. Entonces es una conexión, pues, porque es una política de Estado en represión. ¿La riqueza social no es la asociación de ideas de la gente? Yo creo que sí. Yo creo que dentro de esto la conversación está dada justamente desde el principio de la familia. Para mí, la mujer es muy importante en esto. Mire, cuando la mujer o el ama de casa sale a las calles, los gobiernos se caen. Cuando nuestra mujer que forma la familia es tan importante socialmente que plantea sus puntos de vista, pues el compañero, el marido, el cónyuge, se ve obligado. Está al lado de ella, pues que a veces nos toca trabajar, pero estamos al lado de nuestra compañera. Pero este es un momento también. Tenso de innumerables peligros y que en la experiencia de nuestro común amigo, porque para mí es un colaborador de hace algún tiempo, él ya está aquí en Quito, me refiero al perito del caso Gabela. Él
con mucho miedo, incluso advirtió desde tierras brasileñas la posibilidad de que a su llegada al Ecuador le metan droga en una de sus maletas. Y no está pues Roberto hablando tonteras. Él sabe que todo puede darse en esta parte Perdón, Gonzalo, Sí. que dejen de llamarme al celular y poner música mortuoria. Fúnebre. Fúnebre. Sí. Ram, pam, y comienzan a establecer. Sí. Que dejen ejercer la producción. Yo creo que los ecuatorianos lo único que hacemos es seguir caminando en la vida y tengo entendido de que han hecho también con un testigo en el caso del general Jorge Gabela. Así es. Con la doctora Pazmiño. Aquí vino a hasta mencionarnos ya lo siguiente. hay cosas realmente que tenemos que La señora. establecer, que este tipo de acciones, lo único que se ve es que el estado de represión se sigue manteniendo y que justamente el presidente Lenín Moreno debe cuidar esta parte, debe cuidar esta posición, porque no puede repetirse lo mismo de lo que ya teníamos durante 10 años y seguimos teniendo en sentido de violencia y de agresión. No puede ser posible pues que asambleístas salgan y golpeen policías. ¿Qué ejemplo estamos dando socialmente a la sociedad? Yo no digo que no se proteste. Hemos protestado, hemos luchado a través de la misma universidad y en los procesos, pero tampoco podemos confundir las cosas. Los estados de violencia en Ecuador han traído más violencia y eso es lo que realmente trae consigo también este tipo de cosas. Por lo menos yo creo que cuando se habla o cuando se expresa, y usted dentro de su medio de comunicación, mi estimado Gonzalo, ha sido muy directo con este tipo de cosas y ha sido muy solidario. Realmente lo único que espero de Felipe, que claro, no sé qué edad tengas ahora, pero estás comenzando a luchar algo que hay que seguirlo haciendo, porque nosotros las personas somos circunstanciales, estamos en un momento y tenemos que seguir luchando casos de lesa humanidad que son imprescriptibles. Viviremos algún momento o no ya para seguirlos luchando, pero tienen que seguir apareciendo maestros, profesionales, etcétera, que sigan haciendo esa lucha y que sigan estableciendo que la política de Estado no puede ser para reprimir, sino para servir. Servir, por ejemplo, nuestras Fuerzas Armadas se crearon un proceso de revolución. Ahora resulta que se pretende hacerlo como un proceso de represión. Estamos buscando llegar también a un proceso de represión. Yo quiero establecer contratos y convenios. ¿Acaso si solamente se topa su 1000, estamos topando una cantidad de gente que estaban cerca de todas las negociaciones de armas para el caso Gabela? Entonces hay una cantidad de cosas que están pasando en el Ecuador. Hay una dama valiente que quiero yo reivindicar, que que es la ex coordinadora jurídica del Ministerio de Justicia. Ella vino a la radio y nos dijo: en el año 2015, el 8 de enero del 2015, no digo que sea un elemento que esté alrededor del caso, pero yo tengo demasiadas dudas. A mí me retienen por 2 horas, supuestamente me asaltan. En realidad no era un asalto porque no me robaron más allá de mis teléfonos, no tenía más que $10 para darles a quienes me retienen. Me violentan físicamente, me violentan sexualmente y nosotros salimos vivos de milagro de este proceso, porque yo estaba con una persona que era mi compañero de trabajo. A mí me preocupa muchísimo, porque hasta el día de hoy la Fiscalía no me ha llamado a rendir versión. El fiscal de Esmeraldas, el fiscal específicamente de Tacames, se guardó el proceso. Cuando yo fui a verlo, el proceso en el año 2016, estaba archivado el proceso. Yo hice una denuncia, fui al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con un grupo de activistas en temas de género, di mi testimonio para lograr, también contribuyendo a lograr estas recomendaciones del Comité de Derechos Humanos en el año 2016. Y yo logro recuperarme de este proceso porque un proceso de violencia física y de violencia sexual ocasiona varios impactos en la vida de las mujeres. El primer impacto en la vida de las mujeres es el miedo. El segundo impacto es posiblemente tener una depresión reactiva, de la que yo viví. Yo viví depresión reactiva por este proceso. Y tuve que empeñarme en un proceso, primero psicológico, para poder recuperarme, y posteriormente tener la fuerza, el interés que sigo manteniendo ahora, porque siempre, toda mi vida he sido una mujer de lucha. Entonces yo sí quisiera dejar todo esto en claro, porque como lo digo, y lo digo expresamente, no tengo evidencia de que este proceso que a mí me pasó haya sido por este tema, pero tampoco tengo certezas de que no fuera así. Tengo demasiadas dudas sobre el tema. Y claro, cuando Jessica estuvo aquí,
me permití comunicarme con Roberto Mesa. Y Roberto, sin más, nos mencionó. Aprovecho la ocasión para confiar a la ciudadanía que él ya está aquí. Le comprometimos para esta mañana, pero él dijo que había pactado con el señor fiscal revisar el caso el día de mañana. Creo que le recibe en horas de la tarde. Tiene que rendir una versión a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana, exactamente. Martes, sí. Y entonces el día miércoles estará a primera hora con nosotros aquí en la cadena Democracia, Roberto Mesa. Él también andaba poco preocupado por lo que podía, ya lo dije, ocurrirle a su llegada a Ecuador. Él teme por alguna circunstancia teme el perito que se lo interfiera o se lo atemorice por algún medio. Las cosas están bastante complicadas, pero entiendo que habrá toda la protección que en este momento el gobierno ecuatoriano está en la obligación de ofrecer, en este caso de esclarecimiento de este tema. Nos dijo algo, ¿no? Nos dijo algo esa mañana. Dentro del informe de Contraloría especifica cuál es la cláusula 4, que es justamente lo que determinaría o lo que debería incluir el tercer producto. Jessica ya lo explicó de manera clarísima y bien contundente. Sí. ¿Por qué se llega al tercer producto, siendo que ya... La doctora ya ubicó, Roberto. El producto 3, ejecutada que ha sido la primera etapa y confirmada de manera objetiva y probada por el administrador del contrato que el acto criminal dice relación con un acto ajeno a la delincuencia común, sino más bien se encuentra mérito en hechos relacionados con la actividad laboral del general Gabel. Le repite, Ahí por están las favor. respuestas. Este es un delito de Estado, ¿no? ¿Verdad, doctor? Totalmente. Esto ya está sumamente claro. Y esto recién comienza, Gonzalo. Yo quiero dejar claro esto. Esto recién comienza. ¿Hacia dónde apuntar? Porque los delitos de Estado primero son imprescriptibles. Es decir, aquí se investigará hasta las últimas consecuencias. El doctor Román estará o no estará, pero seguirá investigándose. Por eso yo llamo la atención de Felipe y tantas personas, y además con gran preparación, que vienen haciéndolo. Que sigan Están avanzando, tomando la posta. que sigan avanzando, y que realmente lo único que tenemos que seguir haciendo es justificando, porque desgraciadamente siempre dicen es que no hay pruebas, no me han visto, todo niegan. Entonces cuando comienzan con negativas tenemos que hacer las afirmaciones, pero también hay que llamar la atención a la Fiscalía, porque tenemos que agotar recursos internos. Para nosotros establecer una condición internacional ya con los antecedentes Restrepo y Benavides, nosotros tenemos agotamiento de recursos internos. Este momento, justamente la Fiscalía ya se encuentra en la Comisión de la Verdad haciendo una posición de investigación. Ahí están rigiéndose las versiones. Roberto Mesa, el perito, tendrá que hacerlo el día de mañana, y cada una de las personas que sean llamadas a establecer. Pero yo sí creo que se tiene que hacer en Ecuador las diligencias. Yo quiero dejar claro desde un punto de vista, procesal, más eficiente. Las videoconferencias, si bien es cierto, ayudan y pueden tener mucha rapidez en acción, etcétera, pero también cuando la persona se encuentra en un proceso directamente, podemos tenerlo en forma, como lo establezco, en forma directa. La inmediación es directa, está allí, y podemos justamente enriquecernos más de lo que se expresa o tiene en ese punto de vista. Yo en eso no comparto tanto las videoconferencias, por ejemplo, del expresidente Rafael Correa. En avión llega a Venezuela a la votación o a las elecciones, y resulta que está más cerca de Ecuador que de Bélgica, pero resulta que no viene a Ecuador, sino que se hace una videoconferencia en Bélgica. Entonces, yo no sé realmente cómo es esto de utilizar las videoconferencias en un momento determinado, donde podemos hacer por parte de los jueces. Claro. Yo llamo la atención a los jueces,
porque los jueces pueden disponer y pueden ordenar y deben ordenar. Los jueces tienen que cumplir su rol, su función, claro. Y justamente yo conozco las ejecutorias de la doctora Camacho. Yo realmente saludo esa posición de la doctora, pese a que he escuchado algunas posiciones contra ella, pero siempre creo que los jueces tienen que hacer su trabajo. Y su trabajo ha sido establecer condiciones en las cuales se cumplan sus disposiciones, y yo espero que el fiscal también en un momento determinado, cuando deba hacerlo, actúe como tiene que hacerlo. La jueza Camacho, ¿cree usted, Felipe, estamos terminando esta parte, que convocará a Correa en vivo y en directo a comparecer a su despacho, porque es una obligación legal hacerlo? ¿Y por qué más? Bueno, en realidad la doctora Camacho está haciendo las veces de juez de garantías penales en una etapa básicamente intermedia, es decir, en la instrucción y luego en la etapa intermedia, que es la de evaluación preparatoria de juicio. Son 2 audiencias en las cuales Rafael Correa no debe estar presente. Únicamente él debería estar presente en el tribunal penal. Ese sería el momento donde a él tenemos que exigirle que esté presente. Si él quiere, debería venir. Es decir, él puede venir libremente y empezar a ser parte del... ¿Y estratégicamente no le conviene venir? Dar la cara, estar ahí presente, como a él le conviene. Señal de que él no tiene ninguna responsabilidad. A él le conviene, casi que le estamos asesorando. Pero, ¿no? está empezando a jugar juegos de forma porque sabe que en el fondo pierde. Por ejemplo, no sepan la polémica que seguramente va a haber hoy. Y la polémica de hoy es que va a estar el doctor Caupolicán Ochoa queriéndolo representar y no puede representarlo legalmente. Y ha sido dispuesto por la doctora Camacho que no puede representarlo. Y por ejemplo, Rafael Correa, y todos cometen errores. Y lo explico para que la ciudadanía sepa, porque mañana dirán que hay indefensión. En el caso que se siguió contra Martín Pallares y otros, porque había una procuración judicial para algunos, la procuración judicial, por una institución del mandato, más está en el Código Civil, al ser un poder especial, está determinado que él podía representar a Rafael Correa en el patrocinio, es decir, en calidad de querellante, en contra de determinados ciudadanos y en determinado número de causas. Es decir, la causa está asignada con un número específico. ¿Qué es lo que pasa? Se presenta en este proceso con la procuración judicial de un tema de acción privada y dice: yo soy el abogado. La respuesta de la justicia es: usted es el abogado en un proceso de acción privada que además acabó, ya lo perdieron, ganó Martín Pallares del caso, y no en este. ¿Qué van a decir? Hay indefensión. Rafael Correa puso un tuit el día de ayer diciendo a través de Twitter que le autoriza como abogado. Al parecer nadie le asesora y no le ha dicho que no puede autorizar a sus abogados mediante Twitter. Y para que no digan el día de mañana que hay indefensión, yo voy a poner este ejemplo para los que no son abogados y no entienden. Es como que me olvide la matrícula de mi auto, pero mi amigo sí tenga la de él. Voy en mi auto y digo: no tengo mi matrícula, señor policía, pero le presento la de mi amigo. Básicamente así de absurdo es lo que quieren hacer. Y en todo caso, él tiene señalado casilla judicial con Alexis Mera. Por lo tanto, si su abogado privado, que es Alexis Mera, no comparece, tendrá que ir Defensoría Pública. Pero nadie se le está peleando el derecho a la defensa. Otra cosa, que durante 10 años hicieron lo que les da la gana. Hoy día el derecho es el que va a imperar, y el hacer lo que les da la gana ya no es una prerrogativa de ellos. Ramiro Román, Felipe Rodríguez, gracias por el honor de esta comparecencia para la cadena Democracia y su amplio auditorio. 8-9 minutos de la mañana, 8-9 minutos de la mañana, el contagio, fin de la isla de Paz. Huella en la luna. Arturo Torres, Osvaldo Jarrín, Roberto Aguilar, María Teresa Escobar, colega colombiana, Freddy Rivera, Fernando Carrión, y la editora Ivonne Guzmán, que está este momento en Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Pero claro, no todos van a comparecer, tranquilos. Muchas gracias, doctores, muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, vamos a analizar el contenido de este libro que va a sorprender. Es un libro de pocas páginas para lo que encierra especialmente el libro del contagio. ¿Por qué nos contagiaron en el negocio? ¿Por qué nos dejamos contagiar en el negocio del narcotráfico? El fin de la isla de Paz que éramos hasta los 90. Esta es Democracia
con la verdad. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si tienes más de 60 años, pon atención a la calidad de tu visión. Es común que empiece el proceso degenerativo del cristalino y tengas catarata, la opacidad del lente natural interno del ojo. En Clínica Santa Lucía, encuentra tu diagnóstico y tratamiento de vanguardia para este y todos los problemas de la visión. Visítanos, la solución en un solo lugar. Clínica Santa